Bueno, vamos a empezar la primera sesión de la jornada de buenas prácticas. Bueno, esto ya sabéis que son las terceras jornadas de buenas prácticas. Anteriormente se hacía una jornada solamente de autoformación, de grupo de trabajo y formación en centros, pero desde hace 3 años se decidió que no todas las buenas prácticas que se hacen en los centros están asociadas a alguna actividad de autoformación, sino que hay centros y hay personas en los centros que también desarrollan buenas prácticas sin estar asociadas a esas modalidades formativas. Pues estas son las terceras y esperemos que durante el año sucesivo podamos seguir haciendo las cuartas, quintas, sextas y así, y que cada vez pues haya más posibilidades de presentar más experiencias, porque eso será indicativo de que la gente se está moviendo, que la gente está trabajando y se están haciendo cosas muy interesantes en los centros. Bueno, vamos a empezar con la primera experiencia de hoy, que es Carolina Velasco. Ella es maestra de un aula de autismo en el Vicente Alexandre, y lo que nos va a exponer es una experiencia que lleva ella desarrollando durante mucho tiempo, ya durante bastantes años, sobre la integración del alumnado con TEA dentro del entorno próximo, y ya veréis que no tan próximo. Así que ya os dejo por ella, y creo que es una experiencia provechosa y que la podáis. Bueno, es muy específica realmente, pero bueno, alumnado autista puede haber en cualquier momento, en cualquier centro. Gracias, Miguel. Bueno, pues buenas tardes a todos. Primero daros las gracias por interesaros en escuchar un poco la experiencia, ¿no?, de esta práctica o de esta aventura que empezó hace 9 años, en la que hay un grupo estable de 5 alumnos con trastorno del espectro autista en el centro. Yo, bueno, pues cuando aterricé en el aula específica, pues te empiezan a surgir pues, muchas dudas de cómo enjaretar toda esa experiencia, o qué actividades puedes programar, o qué oferta educativa o qué proyectos educativos puedes desarrollar con los alumnos para intentar pues, sacar el máximo desarrollo, el máximo provecho con los alumnos. Pero lo que tengo claro, pues después de mucho tiempo dedicándome al mundo del autismo, es que lo primero y lo fundamental es que cuando tenemos una persona con espectro autista es conocer cómo es esa persona. Es decir, esto es una experiencia que ha funcionado bien con ese grupo de niños, con esa dinámica de aula, pero probablemente, pues, por ejemplo, el año que viene este año se gradúan los alumnos que llevo 9 años con ellos trabajando, y me entran alumnos de 3 años pequeñitos. Entonces va a ser otra vez, digamos, como empezar de cero y empezar a construir esa experiencia desde la base. Entonces, lo fundamental para mí en la intervención es conocer cómo son esos niños, ver qué necesidades tienen, y en función de las respuestas del entorno y de la familia, de muchos ámbitos, pues intentar establecer, digamos, una intervención lo más ajustada posible. Fijaros, yo siempre cuando me llaman pues, para explicar un poco qué es la actividad que hacemos o cuáles son las actividades que hacemos, yo me gusta enfocarlo como cuando uno hace una receta de cocina. Cuando uno hace una receta de cocina, muchos son los ingredientes y todos son fundamentales. Es decir, si a un bizcocho no le echamos harina, pues no va a ser un bizcocho. Si no le echas levadura, no va a salir. Si no le echas azúcar, no va a estar dulce. Para mí, la intervención es como una receta en la que todos esos elementos van a ser fundamentales, y en los que esta tarde he querido resaltar un poco el ingrediente del contexto natural. Para mí es fundamental, lo vamos a ir viendo poco a poco, la estructura y la anticipación en el autismo, el trabajo con la familia, el trabajo intensivo en proyectos educativos y cómo a través de esos proyectos educativos podemos estar trabajando muchos ámbitos de desarrollo personal, la elaboración constante de materiales y recursos, pero por supuesto también lo que es el trabajo de muros fuera del centro y el colegio en sí. O sea, voy a hablar un poco de cómo trabajamos en todos estos ámbitos. Cuando echamos todos esos ingredientes en la olla y lo movemos, pues está claro que el resultado va a ser una magdalena que probablemente sea muy rica. Habrá muchas maneras de hacerla, es decir, habrá muchas recetas y muchas formas de llegar al mismo resultado. Yo voy a decir la que para mí es fundamental.
A todos esos ingredientes que vamos a ir viendo poco a poco, creo que hay otros que también son importantes. Cuando dicen que uno una receta, si no le echa cariño, pues no sabe lo mismo, ¿no? Cuando dicen, es que el potaje de una madre no sabe como el que uno hace en casa, ¿no? Pues para mí es fundamental que cuando trabajamos con los alumnos tengamos sobre todo ese entusiasmo, esa pasión y esa ilusión en el trabajo y en el día a día que utilizamos o realizamos con ellos. Pues bueno, lo primero que me gustaría esta tarde, y así de forma muy rápida, lo voy a contar. Fijaros que es difícil resumir o intentar resumir 9 años, es bastante complicado, ¿no? Pero bueno, voy a intentar ser muy clara, muy concisa y bueno, intentar que os quedéis con una idea de cómo vamos funcionando. Ese primer ingrediente del que hablaba era la estructura y la anticipación. Entonces, lo fundamental primero es que conozcáis la clase. Sabéis que para trabajar con trastornos del espectro autista lo fundamental es la estructura y la anticipación, es decir, que tenga una serie de rutinas y unas claves tanto visuales como estructurales necesarias para moverse con soltura por el entorno. Entonces la clase pues, está diseñada con cierto orden, con ciertos espacios delimitados en los que cada uno tiene su función y que está claro que va a ayudar al alumno a comprender pues, qué tiene que hacer, cómo hacerlo, cuánto tiempo dura esa actividad y sobre todo para darle sentido a la actividad. No solo del aula, a mí me gusta, si habéis visto la primera fotografía, sale un muro derribado. A mí me gusta que el aula de PT muchas veces en los centros es como ese ente totalmente separado del resto del colegio, apartado, a veces debajo de una escalera o en el peor sitio, y para mí es fundamental que el aula esté abierta completamente, que haya una cierta participación tanto de mis alumnos en la dinámica del centro como del centro en la dinámica de mi clase, que luego os comentaré algunas actividades. Por tanto, no solo está estructurada el aula, sino todo el centro y luego veremos cómo el entorno también. Así para que veáis de simple vista, os podría parecer que hay demasiada información, que hay demasiado color, que es bonito, que es feo, en fin, os puedo asegurar que toda la información que hay ahí le es eficaz y le es necesaria a los alumnos que tengo ahora mismo. Es decir, ellos llevan 9 años trabajando una metodología que ha ido madurando y ha ido introduciendo cada vez más componentes y cada vez más actividades que le dan cierta madurez a lo que es la dinámica general. Esa es, para mí, es una de las horas fundamentales de clase, que es la primera hora de la mañana, en la que hacemos la agenda, en la que ellos pues, colocan el día, colocan el tiempo, vemos cuentos, reparto de responsabilidades, es decir, una serie de rutinas que, fijaros, 9 años, un día, otro además que no lo perdonan, o sea, es como decir los buenos días por la mañana, o sea, esto es necesario colocar porque le da cierta seguridad, nos ayuda a anticipar y nos ayuda a trabajar muchísimos conceptos. Fijaros, no hay mes más agradecido ni mes más esperado por los maestros que el mes de junio. Pues este es nuestro calendario del mes de junio en el que, bueno, ahí Javi está señalando la cantidad de fiestas, la cantidad de actividades que tenemos programadas para esta semana. En concreto, pues la última semana de clase vamos a desarrollar uno de los proyectos educativos que es el ir a la piscina a nadar. Entonces, fijaros, el que ellos tengan esa ayuda visual, esa información por adelantado, nos ayuda en muchísimos aspectos, tanto a regular comportamientos no deseados, si no trabajas, si chillas, si pegas y tal, quitamos piscina, quitamos tal, a poder también resaltar momentos que son importantes para ellos. Pues la fiesta que vamos a tener en los caballos, la fiesta del cumpleaños de Javi, la fiesta final de curso, es decir, cómo ese calendario que en principio es todos utilizamos un calendario, todos utilizamos una agenda, se puede convertir en un recurso fundamental en el aula. No solo la agenda, sino que trabajamos todo con ayudas visuales y todo buscando lo que es la estructuración del pensamiento y la comunicación cada vez más funcional. Yo tengo alumnos que no hablaban nada, no tenían ningún tipo de lenguaje verbal y a día de hoy están hablando hasta en inglés. Es decir, tienen su vocabulario en inglés, tienen sus frases en inglés y trabajamos. Es decir, ahí hay un trabajo evidentemente muy prolongado en el tiempo y en el que te das cuenta cómo todos los recursos educativos y todas las ayudas visuales les están ayudando a conseguir
esos avances y esa mayor maduración. Trabajamos no solo la agenda general, sino también las agendas individuales, donde cada alumno tiene programado lo que hace desde que entra en el colegio hasta que se va a su casa. Pero también para nosotros es fundamental el tipo de material de intervención que utilizamos, sobre todo en cualquier actividad del entorno, ¿vale? Está claro que si queremos dotar de sentido cualquier actividad que hagamos fuera, tenemos que ir acompañados de un material que realmente le sea eficaz y le esté siendo significativo para el alumno. Yo cuando llego al cole con algún plástico ya plastificado o algún tal, están siempre mirando porque eso ya les anticipa que vamos a hacer algo fuera, que vamos a salir y que para eso están motivados y es algo que les gusta. Es decir, tener toda esa anticipación de la información es fundamental. Al principio, ¿cómo eran estos anticipadores? Los niños de la clase nos vamos andando a la piscina y eran 3 claves nada más. Como han ido madurando, han ido adquiriendo la lectoescritura, pues podemos trabajar incluso pues, cómo se llama la biblioteca, quién hay en una biblioteca, qué sucede, o en un concierto, por ejemplo, meter contenido ya curricular de pues, quién es el director, quién dirige, es decir, cómo las actividades en el entorno nos van a facilitar el poder desarrollar las adaptaciones curriculares individualizadas y, por supuesto, no desvincularnos del currículum de primaria que tenemos con ellos. No solo trabajamos las actividades fuera del aula, sino que también las ayudas visuales nos sirven para explicar cualquier situación social, la rutina, las normas de clase, los horarios, es decir, todas las posibles alteraciones de comportamiento. Pues dices, pues si tengo un niño que se dedica a dar pisotones, pues no solo le voy a decir que no puede dar pisotones, sino que le voy a dar la opción correcta, es decir, el lado positivo de qué es lo que tiene que hacer, ¿vale? Entonces, la clase está llena de material, llena de claves visuales, pero cada una es para un caso concreto o con un objetivo y un fin concreto. Luego os contaré un poquillo algunos de los proyectos que tenemos fuera, pero fijaros cómo el tipo de material que utilizamos siempre va a ser muy cercano al alumno, intentando esos centros de interés que hemos estado trabajando, esos proyectos que hemos estado trabajando, intentando que les sea más cercano y por tanto les sea más provechoso. Segundo de los ingredientes importantes, además de la estructura y la anticipación, son los proyectos educativos. ¿Por qué os quiero hablar de todo un poco? Pues porque no tendría sentido hablar de trabajar en el entorno si previamente no he trabajado en el aula, no he instaurado una metodología o una forma de intervenir en concreto, porque entonces saldríamos a la calle por salir a la calle y no es ese el objetivo. Pues bueno, nosotros aprendemos muchísimas cosas por proyectos. ¿Por qué? Porque estamos centrados en lo que es el desarrollo personal y en la planificación centrada en la persona. Es decir, lo que nos interesa es buscar el desarrollo global. Probablemente yo no tenga niños que sepan o que sean muy eficaces con las matemáticas, ni sumando, ni restando, ni resolviendo problemas que cualquier otro niño adquiriría, ¿no? Pero sin embargo, para mí es fundamental que sepan manejarse en un supermercado, en una cola, en una calle, en un contexto o en cualquier situación a la que se tengan que enfrentar, tanto con la familia como con nosotros en el colegio, buscando siempre lo que es la comunicación funcional. Es decir, cuanta más ayuda les proporcionemos a los alumnos, más nos vamos a garantizar que esa comunicación va a ser una comunicación eficaz o por lo menos interesada. Ojo, tengo alumnos que no tienen lenguaje verbal, es decir, que la imagen o las ayudas visuales va a ser el único medio para solicitar o decir cuáles son sus preferencias. Si el niño quiere ir a la clase de educación física, probablemente va a ir y me va a señalar que quiere ir a clase de educación física con Francis, ¿vale? Porque sabe que señalando tiene un efecto comunicativo como si lo dijera de forma verbal. Bien, ¿cuáles son nuestros...? Os voy a dar ahí una calle que me interesa que lo conozcáis un poco por encima todo.
¿Cuáles son los proyectos que actualmente estamos llevando a cabo? Sí, deja de pensar esto demasiado. Verá. Uy. Bueno, yo os lo cuento. Proyectos que, mientras piensa proyectos que tenemos desarrollándose en la clase, el proyecto de la piscina, que para nosotros es muy importante porque sobre todo trabajamos en la autonomía personal, ¿vale? Trabajamos todo lo que es el desarrollo motor, el desarrollo físico. Por tanto, la piscina no es solo vamos a chapotear, sino que trabajamos también con... verás si me voy a ir a dar yo la charla de los demás. Ay, a ver si no se queda. Trabajamos pues eso, no solo a nivel de desarrollo motriz, a nivel de desarrollo físico, sino que trabajamos con todo lo que es el desarrollo corporal, es decir, que aprendan a ducharse, que aprendan un hábito de ir por la calle, de respetar semáforos, es decir, todo lo que implica el ir a la piscina pues con un material en concreto y con unos resultados que a lo largo de los años pues son muy positivos. Siempre cuando vuelven de la piscina pues cuentan lo que han estado haciendo a los padres. Otro de los proyectos educativos que para nosotros es clave, estrella, fundamental y para mí el de los más bonitos que yo he podido experimentar con ellos es el de Aventura Blanca. Nosotros llevamos 7 años subiendo a la sierra a esquiar y bueno, puedo asegurar que los niños no solo disfrutan esa semana de esquí adaptado, sino que el tiempo previo que nosotros estamos en el cole preparándolo y el tiempo posterior en los que están viendo los vídeos, los que están trabajando las fotos, los que están trabajando en ese centro de interés donde han sucedido anécdotas, historias, cosas que a ellos les pueda resultar, digamos, más cercanas, para mí es sin palabras, sin palabras. Entonces, pues bueno, no solo que puedan tener una opción de ocio y tiempo libre con su familia, sino que están desarrollando una actividad totalmente normalizada, como el resto de niños que pueda haber en la sierra, y como año tras año va viendo, estos son de los primeros años que estaban subiendo ellos a la sierra, cómo hay una evolución en la práctica del deporte. Por ejemplo, Pedro, que ya no está conmigo, este alumno está compitiendo a nivel nacional en deporte adaptado y empezó con nosotros la aventura. O sea, que imaginaros cómo un proyecto educativo en principio puede ser la clave para buscar una opción de ocio y tiempo libre en la familia y sobre todo para el desarrollo personal del alumno. Otro de los proyectos educativos que a mí me encanta es el de la lista de la compra. ¿Por qué? Pues bueno, porque a mí lo que me interesa es que ellos sean capaces de elegir y determinar qué quieren desayunar y ir al supermercado, hacer su lista de la compra, escribirlo, pagarlo, comprarlo y llevarlo a la clase y fabricarlo. O sea, fijaros cómo es una rutina completamente enganchada, lo trabajamos con fotos, lo trabajamos con lectoescritura y donde ellos utilizan sus recetas básicas pues, para prepararse un colacao, prepararse una tostada, es decir, siempre vas buscando que luego eso tenga una repercusión en la familia, es decir, si yo le estoy enseñando a preparar un colacao, ojo, que Javi os prepare el colacao el domingo cuando estéis en familia. Eso ha dado pie también, sabéis que son niños que tienen mucha hipersensibilidad a muchos de los alimentos, a que prueben mucho fruta, prueben magdalenas, prueben galletas de marca distinta a la que ellos están acostumbrados, simplemente por el hecho de que ellos han ido a comprarla al supermercado y le han dado un valor totalmente distinto. Niños que no comen fruta en su casa, en la clase se la comen sin ningún tipo de problema. Otro de los proyectos educativos que tenemos elaborándolo y que le damos mucha importancia son a las actividades verdes. Actividades de senderismo, juegos de orientación, juegos de exploración, es decir, tratamos siempre que el niño explore el contexto. Si estamos trabajando los insectos, no hay nada mejor que irse al campo a ver hormigas, a ver avispas, a ver abejas, a ver cualquier tipo de planta y trabajar con ellos los juegos, trabajar con ellos
todo lo que son las vivencias. Bueno, me acuerdo del día que nos fuimos en la Zodia a alta mar, cómo esa experiencia no solo se les queda a ellos en la cara de felicidad, sino que luego son capaces de recordarlo y de revivirlo. O sea, que fijaros cómo es fundamental. Otro de los proyectos educativos, diréis, esta historia en la calle. Pues sí, la verdad que sí. La verdad que también trabajamos mucho en la clase, ¿eh? Y ahora veréis cómo aquí vamos de una de cal y una de arena. Sí, 5 minutos, lo voy a pasar súper rápido. El tema de los caballos, pues lo mismo, con los mismos tipos de materiales, con agendas personalizadas y tratando siempre que la comunicación sea funcional. Otro de los proyectos educativos que realizamos fue el yoga, que para nosotros fue un descubrimiento, todo el tema de la relajación con los alumnos, pero está claro que también los proyectos fuera del colegio pues nos motivan. Que tenemos un centro de interés, tengo uno de los alumnos que le encanta montar en bicicleta, ya compartimos pasión, pues trabaja libros, trabaja cuentos, trabaja que puedan escribir en el ordenador, que puedan comentar qué es lo que quieren y por supuesto pues salir al campo, salir fuera e incluso estar compitiendo como están compitiendo ellos. Está claro que los límites nos los ponemos muchas veces nosotros y no ellos. Aprenden con muchísimo material, ya habéis visto, para buscar la estructuración mental y sobre todo para provocar respuestas. Agendas de este tipo son las agendas que ellos llevan a casa de forma diaria para comentar, para que haya un diálogo y una comunicación con los padres y en la que ellos van anotando, fijaros, esta es la de este año, cada uno de los aspectos que han ido haciendo. Pues ha ido a educación física, ha estado trabajando, que ha desayunado, cómo ha estado. A nosotros nos sirve de comunicación diaria con los padres y a ellos para trabajar lo que es la lectoescritura. Agendas de los caballos, agendas de fines de semana, agendas concretas, por ejemplo, para el tema de la sierra y sobre todo lo que es el aprendizaje extramura, es decir, en el contexto natural. Lo mismo nos vais a ver en un supermercado, que en una piscina, que en un centro de alto rendimiento, que en autobuses, es decir, lo que vamos buscando es que todas esas experiencias sean funcionales y donde haya un intercambio comunicativo fundamental, trabajando también no solo que el alumno se beneficie del entorno, sino que el entorno conozca también las necesidades de estos niños y cómo aprender con tareas como ir a desayunar a la calle o ir a un kiosco a comprar una chuchería puede hacer sensibilizar que el entorno conozca las necesidades de estos alumnos. Esto, por ejemplo, fue una visita la semana pasada. Estuvimos hablando en directo en Radio Granada, pues cómo están siguiendo la fila, están yendo por el centro de Granada, cómo están participando de la misma actividad y siempre, fijaros, en mano la ayuda visual, la estructuración y el material adecuado para esa actividad que íbamos a realizar. Bien, fundamental el trabajo con la familia, la coordinación con la familia y todo intentando hablar el mismo, voy a pasar esto más rápido, el mismo lenguaje. He dicho que no solo era importante el trabajo fuera del aula, es decir, todas esas actividades que intentamos que sean lo más beneficiosas y lo más positivas para el alumno, sino que también la inclusión dentro del colegio. Nuestra clase está abierta a todas las actividades, pero nuestros alumnos también están integrados en todas las actividades posibles del centro. Este año hemos hecho una unidad didáctica adaptada a los niveles educativos de cada uno de los alumnos. Esto implica trabajar muy coordinado con los cursos. Esto es una adaptación de texto de cuarto de primaria, en lo que está trabajando los mismos contenidos, los mismos objetivos, solo que adaptados con pictogramas y con un lenguaje un poquito más sencillo para que Javi lo entienda y pueda participar de la clase. Sería espectacular que lo vierais cómo maneja la pizarra digital, cómo es capaz de estar en una clase hablando de la luz, el sonido y el calor, que en principio no tiene por qué llamarle la atención, y haciendo el mismo tipo de actividades que el resto de sus compañeros. Eso un nivel. Otro nivel, pues hablar a un nivel de segundo, pues cómo es su pueblo, cómo es su ciudad, es decir, intentando siempre adecuar los textos y utilizar las unidades didácticas
escaneando libros y utilizando todos los pictogramas para que las preguntas sean más fáciles y el alumno pueda hacer la misma actividad que su grupo de referencia, pero con las ayudas visuales. Esto por cada uno de los alumnos que tenemos y en cada una de las materias y en cada una de las áreas. Conocimiento de medios, lengua y matemáticas. Nosotros es fundamental trabajar la sensibilización, lo vamos a ver en un vídeo porque me gustaría que vierais un vídeo de la clase porque así yo creo que os queda como más cercano el trabajo que realizamos. Fijaros, para mí el trabajo en el entorno desde un punto de vista comunicacional es fundamental para aprender a expresar esas ideas, esas emociones o esas peticiones. Desde un punto de vista social, el trabajo en el entorno también es fantástico porque así establecemos tareas y rutinas en las que el alumno con trastorno del espectro autista tenga que emplear esas estrategias sociales de las que carecen o que están dañadas y sobre todo buscar lo que es que sean competentes en la sociedad, buscar la máxima generalización a través de esas actividades e intentar pues, que cojan esa escalera hacia la luna y escalen bien alto, primero porque son personas que me demuestran día a día que son muy luchadoras y que son muy competentes. Vamos a ver un vídeo muy pequeño para que os quedéis una idea de lo que es el colegio y nuestra forma de verlo. Ahí está haciendo un examen con su libro de referencia.
sueños en descenso.